Ir ahora a nuestro tiempo que nos corresponde de la hora del mensaje de la palabra de Dios que tenemos para esta tarde. Voy a pedirle que me acompañe. Buscaremos un texto, un versículo que ha sido señalado y separado para ser presentado el mensaje de hoy en el libro Primer Carta de Corintios, capítulo 15. Primer Carta de Corintios, capítulo 15. Aleluya. Si lo alaba, se goza, porque Dios es bueno. Bendito Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Alabado Dios. Capítulo 15, y vamos a leer un versículo. En el versículo número 10, por favor. Primer Carta de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Aleluya. ¿Lo tiene? Usted va a leer conmigo la Biblia, la palabra de Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo, todos, por favor. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Una vez más. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Entreguemos a Dios nuestras almas, nuestras mentes, nuestros corazones, hermanos. Dios nuestro que estás en los cielos, ha llegado un momento, Señor, de escuchar, de sentarnos a la mesa, de ser servidos, de recibir su pan, de recibir su comida espiritual, Señor. Por tanto, en estos momentos yo le ruego por cada vida que está en este lugar, que usted sea el suplidor, que usted sea, Señor, el que nos va a otorgar esa palabra, Padre Celestial. Entrego, Señor, a cada alma que está en este lugar para que usted trate con cada uno, Señor, según su necesidad que usted conoce, porque usted sabe todas las cosas. Pido, Señor, su bendición, pido, Señor, su respaldo, pido su ayuda, pido de su Espíritu Santo, Señor, toda capacidad espiritual para poder presentar esta palabra tal como usted la ha entregado, Señor. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, su ayuda. Ahora, Señor, glorifica tu nombre en medio de este lugar y en medio de su pueblo. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Si lo alaba, se goza, porque Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Amén. Quiero darle un título del mensaje. Es preciso conforme las primeras frases que aparecen en el texto, que dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Me está escuchando? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Bajo ese título comenzamos de este modo, haciéndoles referencias primeramente al mensaje dirigido a una iglesia de nombre Corinto, una ciudad, una iglesia muy próspera espiritualmente, muy próspera materialmente, muy bendecida en todos los aspectos. Y aunque sé que a veces quizás lo haya mencionado cuando tengo que referirme a la iglesia de Corintios, porque es una de las iglesias muy particulares. Cuando hablo de particular quiero decir que es única, entre comillas. Hay más iglesias, pero esta es una de esas iglesias que pareciera tener esa marca de calidad en ciertas áreas. Pero la calidad, hablo espiritual, la calidad que podía tener de prosperidad material también, le había sido a esta iglesia y congregación también un problema. Como sucede quizás en, no todos, pero en un buen número de casos, no solo como iglesia, sino como individuos, los cuales Dios, en su amor y su misericordia, puede Dios llegar a bendecir
espiritualmente y también materialmente. Parece que esa bendición como que afecta al individuo. Esa bendición como que le impide ciertas áreas de cuidarse o de reservarse para no infringir, para no caer en la desdicha del descuido espiritual. Y esto había pasado con Corintios. De modo de que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, lo hace con unas motivaciones que tienen verdadera fuerza, porque se le había notificado a él que su iglesia, que él había pastoreado por 18 meses, que fue esta iglesia de Corinto, esa iglesia estaba en ciertos problemas que necesitaba consejo de su ex pastor, el apóstol Pablo. Esto trajo esta carta a escribirse, y en esta carta pues él empieza a darles consejos, ayudas a la iglesia para que arreglaran su situación, sus condiciones en que estaban deficientes. De todas maneras, a pesar de que la carta está dirigida para corregir las deficiencias, no le quita nunca la marca de prosperidad y bendición en la área que dije al principio, material y espiritual, que habían alcanzado. Cuando vemos esos cuadros, claro, puedo enseñarles rápidamente que tenemos que fijarnos todos como iglesia y tenemos que fijarnos todos como individuos, que si Dios en su misericordia quiere y hace posible que usted prospere espiritualmente, o que usted prospere espiritualmente y al mismo momento también prospere materialmente, usted debe de cuidarse todavía para Dios. Y no debe permitir ni darse libertades o licencias para hacer y vamos a decir, infringir las cosas que Dios ya la haya enseñado que no debe de hacer. Esas cosas Dios las establece en su palabra. El apóstol Pablo escribe la carta y expresa unas cosas preciosas allí que no voy a referir porque son detalles que nos llevarían mucho tiempo. Entrando a nuestro tema, donde él expresa esta frase de este título, donde dice la palabra del Señor: por la gracia de Dios soy lo que soy. Le llevó a él hasta llegar a esa frase un poco de explicación para aquellos corintios, su ex, vamos a llamarle ovejas, ex miembros que él había pastoreado. Había un poco de desconfianza en el ministerio y el trabajo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Y él comienza en el capítulo 15, del versículo 1 hasta el 9, nosotros leímos solamente el 10, pero del 1 al 9, él da una clara evidencia, mejor dicho, explicación con evidencias de lo que él tuvo, de su verdadero llamado, de su verdadera transformación, en donde él pudo recibir la revelación de Dios y de Jesucristo en una manera muy personal e íntima con Dios. Y comienza a dar del versículo 1, 2, 3, 4 una referencia histórica conocida por todos los que escuchaban la lectura de la carta, donde el Señor Jesucristo había dado un reconocimiento a aquellos que habían estado con él después que Jesús muere en la cruz del Calvario y es enterrado en la tumba. Él resucita al tercer día. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y vivo, porque Jesús está vivo. Amén. Aleluya. Eso es lo más lindo de este evangelio, hermanos, que el Dios tuyo, el Dios mío, Jesucristo, está vivo. Amén. No está muerto. Él está vivo. Le da vida a su iglesia. Y eso nos motiva para saber de que estamos sirviendo al verdadero Dios. Aleluya. Ahora, él da la referencia diciendo que estando él resucitado, se apareció a los apóstoles, se apareció a los discípulos, dándoles evidencia de que él, Jesús, el Señor, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba vivo. Estaba vivo, le dio prueba, dice una ocasión, dice, se presentó a los apóstoles, a los 11, estando ellos encerrados, dice, se presentó con ellos, es verdad.
En otra ocasión se presentó a Pedro, se presentó a Jacobo en persona, trató con ellos, habló con ellos, no solamente comió con ellos. Mira qué lindo es Dios, ¿verdad? Amén. Y luego en esa línea de evidencias del encuentro, de la afirmación de los ministerios, dice, se presentó con los apóstoles también para dar afirmación que los apóstoles eran los siervos de Dios que él había puesto para que sirvieran a la iglesia del Señor. Y luego continúa en su relato diciendo, y por último, como a un abortivo, esa es la frase que utiliza en la Biblia. Cuando dice como a un abortivo, quiere decir como alguien que no tiene que ofrecerle nada a Dios, como alguien que no era muy bienvenido. ¿Sabe usted lo que es un abortivo? Te voy a explicar rapidito. Un abortivo es ese niño que nace, pero nace a la fuerza, y cuando nace es porque nace abortado. ¿Qué es un niño abortado? Nació un bebé abortado. Definitivamente ese bebé abortado no trae vida, no tiene vida. Entonces dice como a un abortivo, como a uno que está muerto, como a uno que ha estado muerto. Así dice, me apareció a mí. Estamos hablando del apóstol Pablo, un siervo de Dios, de alto calibre, digo yo. Hermanos, un hombre de Dios. Él dice, al más pequeñito, dice, yo que no soy, dice a continuación, digno de ser llamado apóstol. Me parece muy grande su manera de presentar su ministerio. Dice, pero como a uno que estaba muerto, él se le presentó. Yo te quiero decir una cosa, hermanos. Quiero decirte algo, que el Señor también llegó a nosotros estando en condiciones semejantes, así mismo como muertos, porque el que no tiene a Cristo está muerto. Muerto en sus delitos y pecados, dice la Biblia. Así estábamos muertos, y con una insensibilidad a lo espiritual, una insensibilidad a las necesidades espirituales de esta alma, queriendo vivir una vida que no tenía sentido, de amarguras, de conflictos, de frustraciones, una vida que no tenía razón de ser en este mundo, y que promovía solo acciones que nos alejaban cada vez más de este Dios precioso que hoy servimos. Así llegó Dios, así llegó Jesucristo a la vida de todos los que estamos en este camino con Dios, dándonos entonces, cuando estábamos muertos, vida, mis hermanos. Pero no solo nos dio vida, la vida eterna, Dios sea la gloria, nos dio otra cosa más, hermano, de lo cual quiero manifestarte en este día, que es algo que el apóstol Pablo nos señala aquí, que pude apreciar mientras examinaba estos versículos. Gloria a Dios. No solo dio vida eterna, nos dio una identidad con Él. Aleluya. Mire, qué tremendo, hermano, la importancia de que usted entienda que por la gracia de Dios usted es lo que es hoy. Esto no es por tus méritos, no es por tus esfuerzos, no es por tus capacidades, no es por lo grande que parezcas hoy ser o haber llegado a ser, no es por lo próspero que te hayas alcanzado, hermano, hermana, que escucha, mira, es por la pura gracia de Dios que eres lo que eres hoy día. Nada tenemos por nuestra propia cuenta, todo se lo debemos a Él. Y me gusta algo que encontré aquí en esta Biblia, hermanos. Dice así, oye, te lo voy a leer para que esto no es mío, está ya escrito, porque nos habla de lo que es la gracia de Dios. Y dice, la gracia de Dios es la presencia y el amor de Dios dados por Jesucristo a los creyentes por medio del Espíritu Santo. ¿Qué te parece eso? Es la presencia y el amor de Dios dados por Jesucristo a nosotros, su iglesia. Es su presencia de Dios, es esa gracia de Dios. Aleluya. Examinaba la palabra gracia, hice una búsqueda de lo que es gracia, y me di cuenta que nosotros llamamos gracia en un lenguaje general, o sea, un lenguaje popular. Le decimos gracia a alguien que tiene gracia y dice, mira qué gracioso. Eso es gracia, hermanos.
Sí, pero hay gracia en un nivel muy bajo. Hablamos del nivel humano. En el nivel humano la gente tiene gracia para ciertas cosas o ciertas cualidades que le hacen ver muy gracioso, dice la gente. Y es correcto, eso puede existir en cualquiera. Dice un dicho que aprendí hace muchos años, que no hay bonito sin su defecto, ni feo sin su gracia. ¿Hay algún feo aquí? Tú tienes gracia. Y todas esas cosas lo puso Dios. La gracia de Dios comenzó ahí. Hablemos de esta gracia que es más alta que la otra que te mencioné. De esta gracia que se llama no gracia solamente, se llama gracia de Dios. Aleluya. Y la gracia de Dios fue dada, fue manifestada, fue otorgada, fue mostrada, fue revelada solamente por Jesucristo. Mira qué lindo es. El que abraza, el que se abraza de Cristo, el que reconoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida, alcanza la gracia de Dios. Aleluya. Esta gracia de Dios es su presencia, te lo estoy diciendo, es su poder. Es esa nueva criatura que comienza a ser transformada, a recibir el poder de Dios, a entender el poder de Dios. Leía esta semana en el libro de Jeremías que el Señor dice: alábese el que se haya de alabar. Alábese el que se haya de alabar, dice, en entenderme y conocerme. Cuando leía eso digo, Dios mío, de verdad, es que esto no es porque el talento, esto no es porque tengamos la capacidad, esto es, hermano, de poder entender, de poder conocer quién es Dios y que esta gracia de Dios, hoy, aunque no lo entienda todo, es mía. Dios me la dio, Jesucristo me la ha dado, la gracia de Dios con su pueblo. Por esa gracia Dios nos otorga una identidad. Esa identidad es lo que el apóstol Pablo quiere presentar a aquellos hermanitos de Corinto. Algunos de ellos habían prosperado tanto en Corinto que se sentían que eran dueños y señores de sus vidas, de sus destinos. Pero él habla algo, porque se estaba diciendo un poco en los días de él que su ministerio no era un verdadero ministerio del llamado de Dios. Pero él dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso nos puede ahora nosotros motivar, hermanos, para aprender nuestro estado, dónde nos encontramos, en dónde estamos. Esta gracia de Dios, quiero explicarte. Gracia, primeramente, hablamos de la gracia de Dios. Gracia. La gracia de Dios es simple, en simple definición, vamos a decirlo, es recibir lo que no merecemos. Recibir un regalo que no merecemos. ¿Qué es lo que tú no mereces o no merecías? Bueno, la salvación, eso de Cristo. Pero Dios vino y nos dio en Jesucristo el pase. Sí, Jesús vino para darnos la oportunidad, para darnos la puerta abierta hacia Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, hermanos. No existe otra manera, no existe otra forma de poder alcanzar la gracia de Dios. Ahora, recibimos perdón de nuestros pecados. Eso es la gracia de Dios. La palabra que compite con la gracia y a veces no bien comprendida es su misericordia. Pero la misericordia es un tanto distinta de la gracia, porque la misericordia, aunque se parece, no es lo mismo. La gracia es que recibes lo que no te merecía, un regalo que no te merecía, lo recibes, pero ahora es tuyo. Tú lo recibes, pero lo recibes por voluntad, porque quieres recibirlo. Ahora, la misericordia simplemente es no recibir lo que tú te mereces. En la misericordia de Dios, usted y yo estábamos condenados, hermanos, condenados a castigo eterno. Éramos reos, dice la Biblia, de muerte, prisioneros bajo condena de muerte. Oiga, pero esa condena de muerte a la cual estábamos nosotros dirigidos, el Señor Jesucristo vino y dijo: un momento, todo el que reconozca
mi sacrificio, su condena a muerte queda claudicada, queda terminada, para alcanzar entonces la vida eterna. ¿Y qué es lo que tú te merecías? Muerte. Ahora, lo que tú te merecías ya no lo vas a recibir, porque el Señor tiene de ti y de mí misericordia. Ahora la muerte ya no nos puede alcanzar. Dice amén. El que tiene a Cristo tiene vida eterna, hermanos. La muerte ya no tiene que darte ¿cómo se llama? Problemas del corazón a ti. O sea, los que estaban allá afuera, o que estuvimos afuera en el mundo, hermanos. Pero yo les digo una cosa, valentones, la mayoría nos creemos, ¿verdad que sí? Pero a la hora de la muerte, a la hora de saber de que estás a punto de que quizás hoy es tu último momento y vas a morir, entonces como que se iba la hombría. Parece que de aquí yo no voy a salir, parece que este es mi último momento. Y se iba aquella valentía. ¿Y qué pasaba, hermano? El temor a la muerte, el terror que se va a acabar lo que disfrutaba en esta vida. Ahora el Señor nos ofrece ahora esta palabra del apóstol Pablo en esta reflexión que les quiero enseñar. Gloria a Dios, porque por su gracia tú eres lo que eres. Y tienes lo que tienes. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué dice la Biblia? Hijos de Dios. ¿Usted escucha? Hijos de Dios. A todos los que le recibieron. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Tú tienes ya entonces una identidad, y tu identidad necesita un nombre que te entrega a Dios. El nombre se llama Hijo de Dios. ¿Cuántos hay aquí? Cuando alguien te diga en la calle, todos somos hijos de Dios, dile, con su permiso, ¿le puedo explicar? No todos somos hijos de Dios. Va a decir alguien que una vez me entrevistaba y me hacía la pregunta, y yo le respondía de esa manera. Me decía, pero ¿acaso no nos ha hecho todos a Dios? Le dije, correcto, ha dicho una verdad. Todos somos creación de Dios, criaturas de Dios. Eso no es lo mismo que ser hijo de Dios. Eso nunca lo había analizado, me dijo una persona muy inteligente, hermano, pero a veces el que es muy inteligente todavía no sabe las cosas de Dios. Entonces, aprendamos. Usted tiene una identidad, usted es lo que es, pero tiene un nombre, su identidad. Usted es un hijo de Dios. Le dio Dios un derecho, una potestad. Le dio Dios a usted un privilegio. Usted es un hijo de Dios. Aleluya, qué precioso, ¿verdad que sí, hermanos? Hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesucristo. Hijo de Dios por el pacto de la gracia que fue revelado por medio de la venida de Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, un versículo que está aquí, hermanos, precioso, que me encantó, ¿verdad? Cuando estaba estudiando, decía, capítulo 11, versículo 26, en la parte semifinal dice, aunque es parte de una historia bíblica, en el capítulo 11 del libro de los Hechos, se trata del apóstol Pablo, de nuevo, que no era apóstol todavía, pero que recién convertido es reconocido por el ministerio del siervo de Dios llamado Bernabé. Y Bernabé toma al apóstol Pablo, donde lo encuentra y se lo lleva para Antioquía, dice la historia en el libro de los Hechos. Y se lo lleva para Antioquía, donde se congregaron, dice la Biblia, por un año. Y estando en esa congregación, pues, Dios dice que se manifestó de una forma extraordinaria, usando a ellos y a otros, enseñándole al pueblo. Y la iglesia de Antioquía floreció. Una iglesia muy, muy próspera también, muy sana también. En esas áreas podemos hablar de esa iglesia. Y allí presente el apóstol Pablo se desarrolla como maestro. Ahí está el apóstol Pablo con Bernabé en Antioquía, y dice la Biblia en este versículo que le estoy señalando, que en ese lugar de Antioquía por primera vez se le llamó a los de la iglesia por primera vez cristianos. ¿Qué tal? La identidad suya tiene un nombre, hijo de Dios, y tiene otro título todavía, llamados cristianos. ¿Cuántos hay aquí? Amén. Aleluya. Una vez estaba leyendo
unos documentos de la iglesia, de la iglesia del Señor de los tiempos apostólicos y post-apostólicos, y me enteraba de que cuando se capturaba a los cristianos por los perseguidores emperadores romanos y los atrapaban los soldados romanos a los cristianos, les decían a los cristianos les decían ateos. Y los cristianos reaccionaban a eso de una forma silenciosa, porque para nosotros en nuestro tiempo moderno, ateo es el que no cree en Dios. ¿Cuál Dios? El Dios nuestro. Para los romanos de aquel tiempo, los cristianos eran ateos porque no creían en Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de ellos. ¿Se da cuenta? Había una cosa bien rara, pero histórica. Está escrito eso. Y entonces le decían a los cristianos, no le decían cristianos, le decían ateos: confiesen al Dios de los romanos, confiesen y no los matamos, confiesen que, un ejemplo, que el emperador es el Dios de usted, porque el emperador se había también endiosado, o lo endiosaba en aquellos días. Confiesen, renuncien a eso que creen, ustedes son ateos. Y con esa manera los cristianos se mantenían en su posición como hijos de Dios, como cristianos verdaderos, y eran sacrificados o crucificados, ¿verdad?, en aquel tiempo antiguo, como mártires de aquellos días, manteniéndose. O sea, murieron como ateos, creyendo en el Dios verdadero. ¿Qué tal? Aleluya. Y esos días, hermanos, fueron duros. Pero se les llamó cristianos a aquellos que estaban allí por primera vez, y se popularizó el nombre cristiano a través del imperio romano de aquellos días. Un título que hasta este día ostentamos los hijos de Dios, cristianos. Ahora, todo mundo puede ser cristiano en este tiempo, si está de alguna manera interrelacionado con las formas de cristianismo que hoy existen, de religión o de alguna congregación e iglesia. Pero no todos los cristianos son verdaderos hijos de Dios. ¿Me está escuchando? Aunque es un título que lo adoptamos porque somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. También somos cristianos. Es una manera de presentarle este tema, hermanos. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo quiero que esta tarde usted pueda aprender y afirmarse en la identidad que usted tiene por la gracia de Dios. En esta identidad como hijo de Dios, como cristiano, cuando usted se afirma que usted ya no es del mundo, que usted ahora ha cambiado del mundo, de las tinieblas del mundo, a la luz de Cristo. Usted se afirma en su verdadera identidad, y ese mundo que está queriendo regresarle atrás o volverle atrás, ese mundo ya no tiene efecto en su vida, porque usted se afirma en su identidad. Usted sabe quién es usted. Usted reconoce que lo que usted es por la pura gracia de Dios, y no va a traicionar a Jesucristo, porque fue Él que te dio la identidad. Es una identidad que está siendo presentada constantemente delante del Todopoderoso Dios de los cielos. Es una identidad que te identifica en los cielos, mis hermanos. Y estaba estudiando la palabra de Dios de un momento histórico de los evangelios, donde dice la Biblia que Jesús mandó 70 personas a predicar la palabra de Dios, y ellos regresaron después de predicar la palabra de Dios. Y cuando se fueron a darle vamos a llamarle el reporte a Jesucristo, dice que en la entrevista ellos hablaron y dijeron: estamos impactados, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, dijeron ellos. Jesús respondió rápidamente y les dijo: oh, qué bueno, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo a la tierra. Yo me lo vi, yo tengo ese testimonio. Pero una cosa les digo: regocijaos más de que vuestros nombres estén inscritos
esa palabra, hermano, de verdad que me impactaba. Si alguien lo quiere leer, está en Lucas 10, versículo 20. Regocijaos. Mejor regocíjese, mejor gózate, le decía él. Es una enseñanza que te quiero dar. Preste atención. Que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Cuando hablamos de los cielos, me quedé meditando en la palabra, porque dice de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Lucas 10. Cuando vemos eso, ¿de qué se trata, hermanos? De que hay una identidad de esos 70 que es reconocida en la tierra por Jesucristo, que los mandó a predicar, que los mandó a ejercer un ministerio. Eran enviados directos de Jesús a llevar la palabra, y tuvieron bendición, tuvieron efecto, tuvieron respaldo, vieron la gloria de Dios cuando hicieron el trabajo del Señor, y regresaron a dar su reporte, impactados por lo que vieron, testificaron lo que más le impactó. Mas Jesús le dice: hay algo que debe de impactarle a usted más que cualquier milagro, que cualquier cosa que mires impactante aquí en la tierra respecto de las manifestaciones de Dios. Hermano querido, Jesús le dijo a ellos: mejor es que se gocen, que sus nombres estén todavía escritos en los cielos. Aleluya. ¿Qué es más preferible, hermanos? Que usted esté en una verdadera relación y una verdadera comunión con Dios, en una verdadera afirmación de su relación y su identidad con Dios, que no se pierda esa conexión, que permanezca, que prevalezca tu condición, tu situación de este tipo, de esa relación con Dios y de esa identidad que Dios le ha dado. La identidad con Dios, por la gracia de Dios, te va a mantener en una línea de constante comunión con Dios, que no se debería de perder ni extraviar en ningún momento. Yo le decía el día de ayer al grupo que vino, estuvo con nosotros aquí en el día de la mañana, decía que durante estos días de ausencia que tuvimos afuera, estuve pidiendo a Dios antes de salir, y estuve pidiendo a Dios durante la salida, y una vez llegado al sitio seguí pidiendo al Señor en oportunidades diferentes, pidiendo a Dios: Señor, acompáñame, esté aquí con esto que se está haciendo en estos días, esté con nosotros, Señor. Pero pasó un día, le decía yo a ellos que pasó el 26, pasó el 27, antes del 26 por supuesto, y llegó el 27, y llegó el 28, llegó el 29, y seguía orando a Dios. Llegó el 30 del mes y seguía orando a Dios, pero algo me intrigó para el 30, porque decía: Señor, llevo un número ya de días que estoy hablando con usted, y que estoy diciéndole en mi oración estas cosas, pero usted no está hablando conmigo. Esto es como que solo yo estoy hablando con usted. Y eso me intrigó mucho adentro de mi mente y mi corazón, y empecé a hacer preguntas como cualquiera que está hablando. ¿Qué te parece que yo empiezo a hablar contigo y tú no me respondes por 7 días? Y te hablo, pero tú estás ahí, pero no me respondes. Y yo te voy a preguntar: ¿qué te pasa? What is happening to you? ¿Por qué no me responde usted? Bueno, en esas condiciones estaba preguntándole al Señor: Señor, ¿será que no quiero tomar decisión de esto, otro, hacer esto, otro? Yo necesito que usted, feedback, please. Tell me something, dígame algo, por favorcito. Aunque sea hi, bye, dime algo. Pero Dios callaba. Y el 30, un poquito así, le dije al Señor: bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, Dios? Porque usted no habla, porque usted no dice algo, ¿verdad? Ya cuando se llegó el 31 para amanecer el 31, ¿verdad? Cuando amaneció el 31, en el amanecer, Dios tuvo misericordia. Y entonces escuché su voz. Amén. Cada uno tiene su propia experiencia con Dios, hermanos. Cada uno, hermanos. Pero tú perteneces a alguien. Dios, que es el Todopoderoso, te dio una identidad que le pertenece a Él. Una identidad que te conecta con Dios. No puedes desconectarte de eso. Sigues en esa conexión con Dios. Y tienes una responsabilidad de estar manteniendo esa comunicación viva. Aleluya. Porque no puedes dejar de estar en comunicación y comunión con Él sin tener efectos negativos.
que te van a hacer sentir que está pasando conmigo, que está pasando con Dios. En mi caso, ¿qué está pasando con Dios? Pero el 31, Él habló y Él afirmó y Él tuvo misericordia, ¿verdad? Sí, y yo le di la gloria a Dios, porque después de ese momento, de esa ocasión, de esa experiencia, en la cual no voy a profundizar, pero quiero decirte que supe entonces que está bien, que puedo seguir, que podemos caminar, que podemos avanzar, porque no hay cosa más linda para el cristiano cuando Dios lo afirma. Cuando Dios le afirma su caminar, cuando Dios le afirma su ir y venir, su salir y entrar, eso, hermano, te da seguridad. La gracia de Dios que te hace tener esta identidad tiene efectos varios, diferentes en el hombre. Y estas cosas solo te voy a enseñar 3 este día, hermanos. Pero la gracia de Dios te da una identidad que otros van a reconocer. Aleluya. Una identidad que tú no esperas a veces que otros vean, pero la ven. Que otros la reconozcan, pero la reconocen. Algunos la querrán ignorar, pero contra sus propios, vamos a llamarle, consecuencias. Porque a los hijos de Dios se los puede ignorar. ¿Usted sabe eso? A los hijos de Dios se los puede pisotear. A los hijos de Dios se los puede también maltratar. Pero, hermanos queridos, hay uno en los cielos que te puso la marca y que Él va delante de ti, alrededor de ti, y va a sacar a Él va a sacar adelante cualquier situación, aunque sea difícil para ti. Hay un Dios en los cielos que pelea por mí. Hay un Dios en los cielos que va a defender esa marca que puso en ti, esa marca de Cristo. Alabado sea el Señor. Esa identidad no puede pasar por alto para los hijos de Dios. Así. Aleluya. Dice, quiero enseñarle un poquito más, ¿verdad? La palabra de Dios nos da, la gracia de Dios nos da la identidad de Dios. Dice la palabra del Señor que después que murió el libro de los Hechos, después que murió o mataron a Esteban, hubo persecución. Y la iglesia empezó a ser perseguida por todos sitios. Y la gente salió de sus casas y se fueron a otras ciudades y pueblos. Y huyendo en su huida, pues algunos se refugiaron en estas ciudades de Antioquía, por ejemplo. Y estando ahí, la iglesia empezó a manifestar la palabra. Y se formaron grupos. Y la gloria de Dios comenzó a afirmar a aquellas gentes. A veces Dios tiene que hacer persecución o problemas que vengan a tu vida para que tú puedas hacer la obra de Dios. Hay gente que no va a ir a predicar en ningún sitio, hermanos, hasta que Dios lo apriete y diga, ahora sí me voy para decir. Así va a ser, hermanos, porque no hay otra forma que Dios te saque. A veces estamos tan acomodados en la zona de confortamiento que pensamos que de ahí nadie nos va a sacar fácilmente. Verán, yo te digo una cosa, hay quienes están viéndome que Dios los quiere haciendo el trabajo de Él, hablando, ministrando la palabra de Dios. Dios lo quiere a sí mismo. Ese es el punto. Ahora, cuando esta gente se congrega y comienza la iglesia a ser bendecida, llegaron noticias a Jerusalén. Dice la Biblia. Llegaron las noticias a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, mira que allá hay un grupo de gente que huyendo fueron para allá. Y se levantó la iglesia allí. Y ahí está el poder de Dios. Y dijeron los apóstoles en Jerusalén, pues que vaya alguien a confirmar eso, si es verdadero o falso. Y dijeron, ¿quién va? ¿Quién va? Bueno, Pedro dijo, yo no, yo soy de aquí. Y otro dijo, yo tampoco quiero ir. Y apareció uno que dijo, bueno, si quieren yo voy. Era Bernabé, mis hermanos. Y este varón sale para allá, aquella iglesia, y dice la Biblia, estoy hablando del capítulo de los Hechos, capítulo 11 todavía, hermanos. Los Hechos capítulo 11, en el versículo número 23, dice que hablando de Bernabé, cuando llegó, esto es Antioquía, y vio, oye bien, vio la gracia de Dios. ¿Está escuchando? Vio. ¿Qué dijo que vio? La gracia de Dios. ¿Quién dice que la gracia de Dios no se puede ver? ¿Qué es lo que vio Bernabé en ese pueblo que estaba él supervisando? Vio la gracia de Dios. ¿Te escuchando, hermanos? Yo no sé si alguien te ha dicho,
como decía el pastor en el telefonito, ¿verdad? Que la gente que no tiene a Dios ni a Cristo, que están en otras cosas, le dicen, hemos visto que su familia, ¿qué dijo? Es diferente. Y él entonces puede aprovechar y decirle, eso diferente se llama Jesucristo. Aleluya. Y si podemos profundizar más en teología, le diríamos, es la gracia de Dios por Jesucristo que está en nosotros. Amén. El pueblo de Dios tiene que tener esa identidad. Es una marca que no se puede esconder. Hay del cristiano que se esconde como cristiano y habla como no cristiano, si platica como no cristiano y se ríe de las cosas malas de los demás como si fuera como los demás, cuando Dios le está diciendo desde este día, muestra tu identidad. La gracia de Cristo no la escondas. ¿Te escuchas? Aleluya. Sea verdadero cristiano, verdadero hijo de Dios. Así dice la Biblia que este hombre llega supervisando, dice que vio hermanos, la gracia de Dios. Y cuando él vio la gracia de Dios, él fue impactado. Un siervo de Dios fue impactado. ¿Qué le sucedió al siervo? Dice que se regocijó. Porque cuando tú ves la gracia de Dios en un hombre de Dios, en un joven de Dios, cuando tú ves esa gracia, hermano, algo pasa en el ámbito espiritual que te conecta o te impacta. La gracia de Dios es esa zona espiritual que los hombres no podemos todo entenderlo, pero es Dios manifestando su misericordia, su bondad, su fidelidad, su amor, hermano, con los hombres en medio, usando esos vasos que todavía pueden reflejar la gracia de Dios. Aleluya. Hay gente que piensa que ya no hay hombres de Dios. Hay gente que piensa que ya no hay jóvenes de Dios. Hay gente que piensa que ya no hay iglesias verdaderas de Dios. Hay gente que piensa que ya no se puede confiar en nadie. Te digo una cosa, todavía hay gente de Dios en esta tierra. Todavía hay un remanente que puede tener la gracia de Dios. Todavía hay gente que entiende que esa marca no se puede esconder. No podemos esconderla. Dios lo va a reclamar, Dios lo va a solicitar, porque a Él le pertenece. Y nos va a demandar en algún momento. Pero aquí dice que este hombre llegó y cuando vio aquella congregación se regocijó, porque me alegra, me gozo cuando alguien que no tenía gozo, que no tenía Cristo, que no tenía más que tristeza, dolor, sin sentido en esta vida, reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, mis hermanos. Me gozo cuando esa alma siente que Dios está con él, con ella, siente que Dios le dio ahora una capacidad de vida para vivir, una manera correcta de conducirse en este mundo. Eso me hace gozo. Y cualquiera debería gozarse, hermano, antes que te dé celos amargos, antes que te dé esa envidia de otros que prosperan o van hacia adelante espiritualmente, antes que eso venga a tu corazón. Si viene, reprende esas cosas y dile, mira, dile como yo le decía al Señor hace muchos años: Señor, dame de eso que tienes, dame de eso que tiene ese niñito, Señor, dame de eso. Se lo decía de mi interior: Señor, no sé qué es, pero algo me atrae, me impacta. Dios mío, dame de eso. Aleluya. Te lo aconsejo. Quizás no me entiendas todo lo que estoy diciendo en este día, pero quiero decirte que por la gracia de Dios eres lo que tú eres hasta este día. Y por la gracia de Dios, tu identidad y tu relación con Dios puede mejorar. ¿Estás escuchando? La gracia de Dios te dio una identidad. ¿Quién tú eres? Hijo de Dios. ¿Quién tú eres? Hija de Dios. ¿Quién tú eres? Un verdadero hijo de Dios. Me gusta cuando el Señor dice: porque tales adoradores buscan al Señor. Dice eso su Biblia. Tales adoradores buscan al Señor. ¿Cuáles? Dice la Biblia, explica Jesús mismo hablando y diciendo: tales adoradores buscan al Señor, que le adoren, sí, que le adoren. Pero Él no quiere simple adoración. ¿Me estoy escuchando? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. El que tiene la gracia de Dios se siente retado cuando oye esa palabra y dice: pero ¿y cómo es eso, mi Dios? Déjate enseñar y vas a aprender. Déjate moldear y vas a ser moldeado. Porque el adorador verdadero se forma paso a paso, no de la noche a la mañana. ¿Has oído alguna vez la frase que dice que el discípulo se hace
no nace. ¿Has oído eso? Así es este proceso de evangelio del Señor, hermanos. Despacio, despacio, Señor. ¿Y cómo es que te puedo adorar en espíritu y en verdad, mi Dios? ¿Cómo es, Señor? Mire, con un corazón limpio. Ahí comienzan las cosas. Con una mente sana, ¿me está escuchando? Aleluya, con una mente que está en el canal correcto. Asimismo, con una boquita que ya confesó que le ha fallado a Dios y que es pecador y que necesita reconciliarse con Dios. Aleluya, hermanos, amados, comienza con una calidad de humillación delante de Dios, espíritu y en verdad. Sí, tienes que estar verdaderamente en el canal con Dios, hermano. Pero entonces, mientras no suceda eso, no le puedo adorar. Sí puedes adorar, nadie te priva de adorar. Dios te sigue moldeando, Dios te sigue capacitando, Dios te está llamando a ser un verdadero adorador. Y te voy a decir cuándo vas a llegar a ser el verdadero adorador: el 100%. El día que Cristo venga y te saque de aquí y te lleve a su presencia. Ese día te graduaste, aleluya, y comienza tu verdadera adoración en su presencia, tu completa adoración en su presencia. Pero aquí en la escuela, este es el kindergarten, este es la escuela elemental, esta es la escuela media y superior. Estos son los grados que tienes que escalar para poder entonces ser ese adorador. Aprenda despacio, no se frustre si no lo haces muy bien. Aleluya. Le digo una cosa, la Biblia dice que los que son más fuertes espiritualmente, que lleven a los que son más débiles, dice la Biblia. ¿Lo ha leído en su Biblia? Está. Que no dice la Biblia, los que son más fuertes espirituales critiquen a los que no saben comportarse. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que los lleves, que los ayudes. Aleluya. De eso se trata el verdadero evangelio, hermanos. Que ayudamos. Alabado sea el Señor. Eso dice la Biblia. Esa identidad es verdadera, hermanos. Se puede apreciar, produce gozo. Y dice la Biblia a continuación que este hombre de Dios exhortó a todos los que tenían esa gracia. En esa tarde o mañana que él llegó a ese lugar, a ese culto, exhortó a todos. ¿Cuánto le gusta que lo exhorten? Amén. Exhórtame, Dios, dime lo que sea, si es posible dame, pero aquí estoy, Señor. Que no me eche a perder, mi Padre, pero haga su voluntad, mi Dios. Dice que los exhortó. Yo pienso, yo no puedo entender bien todo, pero ahí está la historia, hermanos. Esa es la historia bíblica. En tu Biblia y en mi Biblia está lo mismo. Amén. Dice que los exhortó. Cualquiera hubiera dicho que al ver la gracia de Dios, hubiera dicho, gloria a Dios, está en él, fuera. No fue así, hermanos. Los exhortó. Y dice la Biblia que estas fueron palabras que él dijo. Oiga la palabra del Señor. Dice la Biblia que estas palabras son las que él dijo a todos. Los exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen. ¿Qué dice la Biblia? Aleluya. Permaneciesen. Amados, te voy a decir una cosa que los va a llevar al cielo. De verdad, una de las cualidades, no es la única, una de las cualidades que nos va a llevar a la presencia de Dios se llama fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Fidelidad, mis hermanos, aleluya. Cosa o vamos a decir, cualidad que con el tiempo difícil que se está viviendo en nuestros días últimos y finales, hermano, va a escasear mucho, pero todavía va a haber remanente fiel. Todavía va a haber gente que va a entender esos conceptos de frases y palabras. Les exhortó, sean fieles, no se aparten. Aleluya. Aleluya. Sean fieles, no se dejen engañar así nada más, no se vuelvan atrás. Les declaró con exhortación, manténganse así, porque qué lindo, hermano. Mire, qué lindo es que tú conoces a alguien que está bien metido en las cosas de Dios y está ahí en las cosas. No se goza usted por eso. Pero después no nos vemos, porque no pudimos vernos. Y 5, 6, 10 años después nos volvemos a ver y aquella persona anda pero toda torcida, chueca. ¿Y qué le pasó? ¿Y qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Simplemente, hermanos, que esa gracia de Dios quedó a un lado y la persona empezó a vivir su propia vida. Eso no puede suceder con nosotros. Si usted está aquí esta tarde, hermano, la gracia de Dios que te dio una identidad, que te dio un valor, que te dio, amados, esas cualidades preciosas del Señor, no las dejes al lado por ningún motivo. Pelea por lo que Dios te ha dado. Lucha, no te dejes vencer fácilmente. Te dio una identidad, la gracia de Dios da identidad.
vida. La gracia de Dios te hace visible. Te hace visible a los demás. Creyentes o no creyentes van a notar que hay algo diferente en ti. Dice amén. Amén. La gracia de Dios va a producir gozo en los otros. Alabado sea Dios. La otra vez yo llegué a donde hacen los lentes estos que usted ve aquí, ¿verdad? Le digo, tengo un problema y es que perdí mis lentes. ¿Y qué quiere que haga? Me dijo. Pues quiero saber si me puedes hacer un par. Pues te lo hago, pero te va a costar, porque nosotros no cubrimos a la gente que pierde. ¿De verdad? Sí, está bien. Háganmelo. Y dice, ¿cómo los perdió? Digo, los perdí en un viaje que fui a hacer por ahí, se me quedaron por allá perdidos. Dice, ¿no los puedes recuperar? No puedo, es imposible que yo regrese a ese lugar. Me dijo, está bien, te los voy a hacer, pero con una clase de voz, de palabra, del tono, que me hizo sentir como que te los voy a hacer. Yo te los hago, te los voy a hacer. Y me dice, ¿cómo te llamas? Me llamo así. ¿No tienes el papel que te dimos cuando viniste la primera vez? Dije, no lo tengo. Lo que pasa es que me acordé ahora que pasé por aquí que necesito mis lentes y vengo ya y no traje el papel. Entonces me dijo, dame tu apellido. No te encuentro, no estás aquí. ¿Tienes otro nombre? No, solo ese y este otro. Y te voy a buscar todavía. No aparece usted aquí, usted no está aquí todavía. No te encuentro. Búsqueme, voy a estar ahí. Miren qué tremendo, hermanos. Hasta las computadoras pueden perderte aquí en la tierra. Yo preocupado le digo, mira, pues si no me encuentras, pero aquí están mis lentes. Háganme unos parecidos a estos, idénticos, por favor. Pero que sean así, de aquí de estos lados, porque esos eran los que perdí. Me dice, ¿estos son de nosotros? Claro, mire, ahí está la marca de usted, ¿no lo ve? Pero dice, deja ver, bueno. Me hizo la orden, hermano. Esa persona estaba amarga ese día, amarga. ¿Sabe lo que es amargo? ¿Una persona amarga? ¿Alguna vez usted ha estado amarga? No. O amargada. Nadie te ha dicho, ¿qué te pasa hoy? Ay, Dios. Si te lo han dicho es porque está pasando. Y yo dije, es que afuera no hay ni sol. Está tan oscuro el día. Tal vez eso le hace sentir a esta persona. Tal vez empecé a excusarla en mi mente. Porque cuando yo no entiendo, empiezo a excusarlo a la gente, hermanos. ¿Para qué meterme en pleito con la gente? Digo, si no me trata bien, no me hizo sentir muy bien como cliente. Pero sí. Entonces, digo, hágamelos. Hizo la orden. Me llamó y yo fui a recogerlos esta semana. Y cuando yo llego, había 3 atendiendo. Una de esas 3 era ella. Yo le dije, Dios mío, que no me toque ella. Delante de Dios, yo le pido a Dios, hermanos. Porque no quiero, Señor. Mira cómo estaba aquel día y hoy cómo va a estar. Si no le fue bien el fin de año. Y la otra que está al lado derecho me hizo hi porque ya me conoce. Fue la primera persona que me atendió allí. Y el otro que está al otro lado está ocupado y de repente esta se desocupa, bla, va, sigue, ¿quién sigue? Oh, no. ¿Verdad? Y me acerqué, digo, me voy a poner serio. Cuando comencé y llegué serio con ella, le digo, ¿qué quiere? Digo, no ha cambiado. Mire, alguien me llamó a casa que ya está listo mi paquetito de lentes y vengo por mi par de lentes. ¿Cómo se llama? Así. Oh, ya vengo. Se fue por allá. Se tardó tanto, las otras personas se desocuparon, después venía. Llama a otro y se queda riendo. Y el otro dice, ¿qué pasa? Mira. Le pusieron los lentes de él en un paquete rosadito. Yo la escuché y la miré, pero serio, vamos. Y yo, ya va a venir para acá. Y el otro le dice, ¿qué vas a hacer? Déjalo, yo se la voy a cambiar porque no se ve bien. Que le dé un paquete rosadito.
cambió el paquete y ya me lo trae. Ya me dice, aquí están tus lentes, pruébalos. Los probé. Me dice la señora, oye, ¿te quedan bien? Sí, están bien, yo me los llevo. Está bueno. Ok, ¿cuánto le debo? ¿Cuánto me debes? Nada. Es la garantía. ¿De verdad? ¿La segura? Claro, lléveselos. ¿De verdad? Lléveselos. Sí. Déjame solo poner aquí que, ¿verdad? Que ya te los entregué. Ay, este día está bien bonito, ¿verdad? Me dijo. Yo le pregunté, ¿qué le hace que se vea bonito? Le pregunté yo, serio, hermanos. Mira afuera, hay sol. Está el día tan bonito que me inspira. Digo, qué bueno, Dios cambia la masa. Hermanos, di la vuelta cuando la persona que está al lado le dice, ¿lo dejaste ir? Sí, él no se puede ir. Él tiene que pagar eso. ¡Oh, señor, venga para acá! Y comenzó el cambio ahí otra vez, hermanos, ¿verdad? Pero todo en paz, hermanos. Hay veces que tu identidad tiene que manifestarse en esos momentos, hermanos. Tú puedes ser serio, como quieras, pero no seas ofensivo. No te comportes como los otros te tratan. No pretendas ser como otros son, porque vas a ser como ellos y vas a dejar en vergüenza a Jesucristo. De los cielos están los ojos de Dios mirándote en la tierra cómo te comportas. Y eso te va un día a contar cuando vayas a la hora de presentar cuentas a Dios. No permitas que otros te influencien para actuar mal. Sea todavía identificado bajo la gracia de Dios que Dios te ha dado. Tu identidad no se debe perder, hermanos. Amén. Concluyo esta parte, hermanos, porque la gracia de Dios no solo te da una identidad, te da también capacidad. Y cuando vamos por la gracia de Dios, en mi experiencia, les puedo transmitir esto, hermanos. La capacidad que da Dios es especial. Esto de Dios es así, le voy a explicar. Usted viene a Cristo y usted no sabe nada. Lo que decía el pastor, te vuelvo a decir aquí por la pantallita. Lo que él decía, ¿qué hay que hacer con esa alma que se acaba de convertir y que no sabe cantar? ¿Qué le vamos a hacer con esos? ¿Cómo los vamos a ayudar? Hay que enseñarles a cantar, ¿verdad que sí? Amén, eso es lo que el hermano se va a dedicar. Y eso es bueno, eso es positivo, eso es agradable a Dios. Todos vamos a aprender. Yo le he dicho a todo el mundo acá, ¿quién nació? ¿Quién nació en el Evangelio dándole la gloria a Dios y dándole libertad a su ser? Hermanos, ¿quién nació con eso? Ninguno. Todos comenzamos aplaudiendo a Dios acá abajo, ¿verdad que sí? ¿Quién está conmigo? Nadie. Solo yo. Todos comenzamos de repente moviendo el pie bajito, ¿verdad que sí? No, te daba vergüenza mover el pie, quedarte quieto. No, comenzamos haciendo algo para el Señor. Poco a poco Dios te fue moldeando y te fue dando que no puedes tener limitaciones con Él. Si le vas a dar la gloria a Él, se la das con toda tu fuerza, se la das con todo tu corazón, se la das con toda tu alma, se la das con todo tu ser, mi hermano. Dios te va moldeando. La gracia de Dios te da esa identidad que pierde esa vergüenza. Porque Dios te capacita. ¿Quién vino a este evangelio y podía pararse al frente de un público para hablar con un público? Y todavía después de 30 años después, cuando se puede alguien parar acá, tendrás que tener el mismo sentir que me viene. Todavía hay un temblor en esas piernitas. Y digo, Señor, controla eso ya. ¡Aleluya! Mejor que esté allí, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, hicieron púlpitos así largos, ¿verdad? Para que usted no esté viendo las tembladeras. Pero ¿quién te capacita para hacer eso? Es Dios. Él te capacita. Tú aprendes la palabra, aprendes textos claves que te dan fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo conmigo. Todo lo puedo. Todo, mis hermanos. ¿Qué tanto? Lo que Dios quiera, Señor. Lo que tú quieras, mi Dios. No tengo la capacidad, pero tú me vas a enseñar a tener esa capacidad. O por lo menos para el tiempo correcto. Que debo o tendríamos que utilizar esas capacidades para la gloria de Dios. Aleluya. La gracia de Dios te da identidad. La gracia de Dios te capacita. La gracia de Dios, aleluya, te da esas fuerzas. La gracia de Dios te enseña. La gracia de Dios te hace capaz de recibir el consejo.
Porque antes de ser cristiano, hermanos, ¿cómo molesta cuando alguien nos quiere exhortar o aconsejar o decir lo que está incorrecto? Nos molesta. Pero sí, tu identidad no se debe en ningún momento cuestionar o poner en duda. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Nunca le permitas al enemigo que te quiera quitar eso, hermanos. Nunca le permitas. Tu identidad no pertenece a este sistema de esta tierra únicamente, aunque en esta tierra y en estos cielos de esta tierra abajo está tu nombre allí, está tu nombre allí. Cuando Jesucristo le dijo a aquellos, su nombre está en los cielos, está hablando de los 3 cielos, mi hermano. Tanto en esta esfera terrenal y este espacio terrenal, como en los cielos y los cielos de los cielos, en la presencia viva de Dios. Desde allá está esta tierra, ahí está tu nombre, ahí está tu identidad, ahí está una marca de Cristo exclusiva para usted. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hacerlo así, porque Dios lo ha establecido así. Y el enemigo sabe cuando entra luz en medio de sus tinieblas. El enemigo lo entiende. Decía alguien testificándonos el día de ayer que cuando con el tiempo se enteran aquellas personas que es hija de Dios, entonces se le sale a aquellas personas una mala palabra. La gente tapa su boca y dice: perdón que se me salió esa. Pero qué bueno, hermano, que aprendan a ser así, educados, y a irse liberando de esa mala clase de expresiones poco a poco, porque la luz hace huir a las tinieblas. La luz impacta en las tinieblas. La gracia de Dios que nos fue dada, hermanos, tiene una razón de ser y de existir. Es para que este mundo pueda tener todavía esperanza. No todo está perdido, hermano. Todavía hay esperanza. Y aunque el mundo esté yéndose por el camino que quiera irse, por el camino que quiere escoger la gente, perdiéndose, extraviado de esta verdad del Evangelio, hermano, todavía hay esperanza. Todavía le decimos a la gente que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo restaura hogares, que Cristo ayuda a las personas necesitadas. El que se quiere quitar la vida no tiene que quitarse la vida, todavía tiene esperanza. Dios le dio una existencia para que tenga una razón de vivir en Cristo. Alabado sea Dios. Ese es el modelo que Dios le da a su iglesia. No pierdas tu identidad, mantente en esto, hermano, porque por la pura gracia de Dios eres lo que hoy eres. Quizás no estás donde tú quieres estar, quizás no has llegado al nivel que tú quieres llegar, pero estás en el camino, y eso que hoy tienes, que has alcanzado, que has logrado, amén, te lo ha dado Dios y Jesucristo, nada más. Aleluya. Yo le decía a los jóvenes el día de ayer que Dios no hace excepción de personas. ¿Sabía usted eso? El que Él viene dice: yo no lo echo fuera. ¿Quién? Cualquiera. El que venga, no te echo fuera. El que le pide perdón, Él lo perdona. ¿Qué tal, hermanos? El hombre puede decir: no, eso Dios no lo perdona. El hombre puede decir: no, eso Dios nunca lo va a perdonar. Ese es el hombre. Pero en los cielos está Dios Todopoderoso, que dice que Él sí perdona. La sangre de Cristo nos perdona, nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Hermano, ¿eso es posible? Sí es posible, porque Dios lo dijo. Y Dios es el que hace eso, hermanos. Dios cambia. Yo le he dicho aquí abiertamente, se lo puedo repetir 100,000 veces. Dios es el único que puede lavar los cerebros corruptos, las mentes corruptas. Él sí puede, hermanos. Él te quita esas cosas perversas que entraron y que te perjudican cuanto día pasa y usted está luchando con esas cosas. Dile a Dios: lávame este cerebro. Te lo va a lavar. Y lo lava bien. Dice amén. Y hace las cosas bien. Él es el que tiene el poder, hermano. La sangre de Cristo tiene el poder de hacer esas cosas que los hombres no pueden hacer, que los científicos no pueden hacer, que los psicólogos no pueden hacer, que los psiquiatras no pueden hacer. Pero hay un Dios en los cielos que sí puede. Alabado sea Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Repite ese tema conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Usted lo ha dicho, y si lo ha dicho, eso es lo que tú eres. Y Dios, donde Dios te haya llevado y te tiene en este momento, no pierdas tu estatus, tu lugar, tu posición. Así te ha dado Dios. Al contrario de perder, conquista más, alcanza más. Sé esa persona que anhela más en lo de Dios, que quiere más de lo de Dios, y vas a levantarte para el Señor. Dice amén, hermanos. Será un año 2019 que te espera. Tú dices: qué tremendo va a ser. Mire, dale la gloria a Dios.
Dale la gloria a Dios, porque el mejor camino donde tú puedes estar, llueve, truene, relampaguee, o venga nevada, o venga lo que venga, el tormento, huracán, lo que venga, hermano, es estar en Cristo. Lo mejor que te puede haber pasado para comenzar este año, hermanos, ha sido eso: tener esta comunión con Jesucristo y saber que tú eres un hijo de Dios, un hijo de Dios, por la pura gracia de Dios en Jesucristo. Póngase de pie. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a hacer esta oración y hago llamados inmediatamente para cualquiera vida que quizás el enemigo haya puesto confusión en ti, o lo que quiera haber puesto, frustraciones de cosas que no pudiste superar, o lo que haya venido a tu vida este día, este momento. Te hago un llamamiento muy personal. Si quieres superar, si te quieres levantar, si este es el día que tú quieres escoger para dar pasos firmes con Dios, quizás reconciliarte con el Señor y decirle a Dios: ya no quiero vivir yo, quiero que tú vivas en mí. Que lo que antes fui o he sido, que no me ha funcionado, que comience de nuevo, pero contigo, mi Dios. Si tu necesidad de oración está en esa línea, aquí hay un lugar para ti. Yo te invito para pasar aquí, decirle al Señor con corazón abierto y sincero: quiero tu identidad, mi Dios. No tengo identidad todavía con el cielo, pero yo lo necesito, Dios. Quizás te desconectaste de esa real comunión con Dios por alguna acción no correcta, pero aquí está el momento para decir al Señor: me reconecto contigo, me reconcilio con mi Dios. Te rogaré, mi Padre, que me restaure este día mi corazón, mi mente, mi ser. Señor, vuelva a esta identidad tan urgente para mí. Si este es tu momento, aquí está un lugar para ti. Venga, venga, venga a este altar. Que todo comienza con una acción muy simple, pero que requiere valor y decisión. Y es de humillarnos delante del Dios Todopoderoso y pedirle de sus grandes misericordias. Porque si hay castigo, Él puede suspender el castigo ante la clara humillación de un alma que pide misericordia. Porque el Dios de los cielos lo puede hacer. Porque el Dios de los cielos puede salir adelante en tu batalla. Y no tienes que llorar, y no tienes que sufrir, no tienes que frustrarte más. Este es tu momento, esta es tu ocasión. Un llamado, mis hermanos. Hay almas que pueden estar en aflicción, terrible aflicción. Este es tu momento de rogar al cielo y al Todopoderoso Dios. Tú quieres esa luz, tú quieres esa identidad, tú necesitas. Es tu necesidad. Despójate, porque los verdaderos hijos, hijas, pierden ese sentido de vergüenza para no tener vergüenza, sino que simplemente venir a Él, a Dios, y Él te da el valor, Él te da el coraje, Él te da la valentía, Él te da el poder, Él te da la libertad para que puedas reaccionar y caminar y regresar a tu lugar que había estado usted caminando. En esa decisión comienza algo grandioso, comienza un gozo, comienza un despertar espiritual. Jesús es honrado, Jesús es exaltado cuando tú le dices: quiero mi identidad de regreso, mi Señor. Señor, yo quiero que tú me puedas recibir. Aquí estoy. Señor, yo me puedo humillar ante ti, Padre, en estos momentos. No quiero caminar así como que me falta algo, Señor, como que he dejado algo. Dios, no quiero eso más. Aquí hay un lugar, yo te invito, paz. Reconoce que el Dios en los cielos
que no te viene a señalar, sino que te viene a fortalecer, que te viene a dar fuerzas, que te viene a enseñar su amor que no tiene límites, ese amor que nadie lo puede entender en esta tierra completamente, pero que tú lo entiendas hoy, que tú lo reconozcas hoy. Tu vida, tu mente, tu ser, tu alma, todo pasa a las manos de Él, para caminar con Él, para avanzar con Él. Y se rompe en pedazos todo plan maligno contra ti, se deshace toda intención maligna que venía contra ti. Toda puerta al enemigo se cierra y el Dios del cielo comienza una restauración. El Dios del cielo comienza a hacer su obra. El Dios del cielo comienza a hacer su voluntad, porque la voluntad tuya se rinde a la voluntad de Él. Comienza a generar el cambio, tu vida comienza a avanzar. Si hoy puedes tomar esta decisión, aquí hay un lugar, en el altar hay un lugar para ti. Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para volver a empezar. La gente dice, mientras haya vida hay esperanza. La realidad es que mientras haya vida hay todavía oportunidad para ti. Mientras Dios te dé existir, Dios te seguirá llamando, Dios te seguirá insistiendo, porque aunque parezca que estamos bien, pero sabiendo en lo interior y profundo que no está bien todo, este es el momento de poder comenzar a arreglar las cosas delante de Dios. Hago este llamado, un llamado, hermanos, para reconciliarte con Dios, para pedir a Dios misericordia. De verdad, hay un momento de inicio, que este sea el momento. Si es así, aquí está un lugar para ti. Si alguien quisiera la oración por otras razones, cualquiera que sientas, el altar está abierto para ti. Le decimos a Dios, gracias, Padre, gracias por tus bondades y extraordinaria manifestación de misericordia y amor, porque todavía se acuerda de mí. Tú le puedes decir, todavía te acuerdas, Señor, que estoy necesitado. Hoy es mi día, Dios. Hoy es mi oportunidad, Padre.
de las tinieblas a su luz. Gracias por sanar mi mente, por sanar mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por darme este sentido de identidad que me relaciona contigo, Señor. Que me relaciona con el cielo, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Exaltamos tu nombre, Dios. Exaltamos tu nombre, Cordero de Dios. Exaltamos tu nombre, Rey del mundo. Damos toda gloria a ti, Señor, por lo que tú haces, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú vas a hacer, Señor, por lo que has manifestado, Señor, por lo que nos has enseñado, por lo que nos has, Señor mío, capacitado hasta hoy, Señor. Gracias, Dios. Alabado sea Dios. Vamos a orar, amados, estamos por cerrar, concluir nuestra noche o tarde de culto. Vamos a levantar la mano al cielo, a los cielos, y decirle: Dios mío, gracias por esta tarde, por estos momentos, por estos minutos que pasamos en su casa. Gracias por ese cántico nuevo que puso en estos labios para alabar y adorarle. Gracias, Señor, por lo que pudimos escuchar de su consejo bíblico. Gracias, Dios. Gracias porque nos dio este día. Pedimos su favor, su bendición para esta semana, para todos los días que vendrán. Cada día, Señor, con su afán, tú nos libres y nos des victorias grandes. Podamos ser luz en esas tinieblas de ese mundo. Podemos brillar, Señor, para Cristo, ahí donde estemos, donde nos vayamos de encontrar. Sea usted con nosotros, Padre. Sea usted con toda su iglesia y pueblo aquí presente. Denle el valor, Señor, a cada uno, Dios mío, para presentarse como esa luz que son y somos. Te pido, Dios, en esta hora, proteja, guarda a cada uno, Señor. De este lugar ya salimos. Guía nuestros pasos y líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentación, Padre Celestial. Ayúdanos a superar cualquier debilidad y a ser, Señor, verdaderos hijos de Dios. Porque hoy entiendo y entendemos que por su pura gracia somos lo que somos. Y seguiremos, Señor, siendo luz a las tinieblas de este mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Por ello dice amén. Salude a todos los que ustedes pueden, hermanos. Les pido que den la manita. Cuando den la mano, sonría. Muestra el gozo de Cristo. Sonría, por favor.